Buenas noches. Para mí en realidad es un honor, como vicepresidente de la Academia de Medicina, presentar al doctor Vega, al cual yo conozco desde hace muchísimos años. Bienvenida también a su distinguida familia que veo que está aquí y los distinguidos colegas. El doctor Vega, no voy a leer todo su currículum porque estaríamos aquí toda la noche, ha sido una persona distinguida en lo que es la especialidad de medicina interna y reumatología, tanto lo que es la actividad asistencial, de investigación, de publicaciones, como lo más importante, la actividad docente, profesor de grado y posgrado. Hoy nos va a presentar una conferencia interesantísima sobre ese nuevo paradigma de la medicina, la microbiota, de lo cual hay sorprendentes artículos que el doctor Pizarro nos pasa ahí por los correos, muy interesantes, y vamos a aprender algo de esta nueva, por así decirlo, rama y proyección de la medicina. Doctor. Gracias. Buenas noches. Escogí este tema porque, como mencionaban, a pesar de ser un tema relativamente nuevo y que ha alcanzado su mayor auge a partir de este siglo, si uno se remonta a las primeras publicaciones, lo que se llamaba la flora intestinal viene desde el siglo XIX. Claro, los conocimientos no podían ser todo lo profundo que hoy en día se pueden realizar debido a que no se contaban con los métodos que se cuentan hoy en día de estudio. El hombre prácticamente mantiene una relación no solo con el medio externo, sino también con su medio interno. Y este medio interno, formado por la gran cantidad de microorganismos, definitivamente lo supera, no solamente en número, sino también en diversidad. Y yo me atrevería a decir que obliga en algunas circunstancias a que se comporte en determinada condición. La microbiota, como le mencionaba, por mucho tiempo se habló como la flora intestinal, es el conjunto de todos microorganismos que se localizan en distintos sitios del cuerpo. Tenemos a nivel de la piel, tenemos a nivel del aparato respiratorio, tenemos a nivel del aparato reproductor, tenemos a nivel del tráqueo bronquial y llega y coloniza a diferentes seres, incluyendo pues a el hombre como tal. Mantiene una relación simbiótica con el hospedero y cumple una gran cantidad de funciones para el mismo. Nosotros siempre mencionamos o conocemos sobre todo lo que es la producción de vitamina B12, la relación, pero esto es mucho más allá y mucho más complejo que eso. La microbiota está constituida por una gran cantidad de microorganismos, las arqueas o procariotas, los virus, los eucariotas unicelulares y las bacterias definitivamente. Tan es así que, tomando en cuenta, se calcula que tenemos 30 billones de seres en nuestro organismo. Hay alrededor de 50, según los últimos cálculos de la Academia de Microbiología norteamericana, de microbiota en cada organismo. Y todos estos, a su vez, dan lugar al microbioma, que es los genomas combinados de todas las microbiotas. Y esto es de 100 a 150 veces más genes que lo que tiene el genoma humano. Entonces, imaginen el grado de complejidad que se presenta. Y esto es modificado por una serie de circunstancias. Varía obviamente con la edad, con el cambio del entorno, tanto interno como externo, y con algunas modificaciones por condiciones patológicas o de otro tipo. Tenemos que estar en una simbiosis con el hospedero, pero esa simbiosis puede ser una endosimbiosis y una ectosimbiosis. Prácticamente la microbiota, lo que me voy a referir desde el punto de vista bacteriano, es más que todo una ectosimbiosis. Ejemplo de lo que es una endosimbiosis, que son aquellos que habitan dentro de las células, pues obviamente son las partículas virales. Tiene diferentes grados o categorías, el mutualismo, comensalismo y parasitismo, aquí donde se perjudica al hospedero, el mutualismo donde ambos se benefician, que es lo que ocurre la gran mayoría de las veces, y el comensalismo donde una saca beneficio de la otra pero sin ser perjudicado.
Puede ser desde el punto de vista autóctono, tiene un gran tiempo con el hospedero, evoluciona con el hospedero a través de la vida del mismo y sí participa en funciones fisiológicas. Y la alóctona no contribuye a la fisiología, es aquel que lo colonizó, como lo puede ocurrir, digamos, la persona que está inmerso mucho dentro del hospital y tiene sus mucosas nasales colonizados, sin que esto represente un perjuicio como tal para la persona en ese momento. Y puede ser latente o transitoria, ¿no? Poco tiempo, producto de las movilizaciones o de las modulaciones que se puedan hacer, o estar a lo largo de la vida del hospedero. Fue a partir de los estudios o cuando el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos ideó el proyecto de microbioma humano, esto fue en el año 2008, con los siguientes objetivos. Bueno, había muchas publicaciones, pero no estaban prácticamente organizadas como tal. Entonces, el objetivo era una caracterización del microbioma humano, la secuencia de los genomas microbianos para poder identificar, y se han hecho alrededor de 70 millones, desarrollar nuevas técnicas de estudio, y esto ha permitido pues la secuenciación de alto rendimiento, el FISH y otra serie de métodos de estudios que sirven, así como cuando se analiza y se estudia los productos derivados, los metabolomas, que permiten pues identificar algunos de estos microorganismos. Ver si hay la relación del microbioma con la enfermedad y obviamente pues aquellas implicaciones de tipo ético, legales, sociales del microbioma, incluso el papel que puede jugar dentro de la medicina forense. Estos son los dos trabajos, los primeros publicados en Nature en el 2012, el framework, o sea, un marco para la investigación del microbioma humano, y la estructura y función, que fue la primera publicación que se hizo, donde se analizaron 4.788 especímenes obtenidos de 244 personas que eran consideradas sanas, o sea, no tenían ninguna enfermedad. Muestras se tomaron en diferentes sitios, en mujeres 18 sitios y de hombres en 15, y se repitieron los estudios para ver que concordaran y que no fueran por, digamos, una condición de una microbiota de tipo transitoria. Y esto es lo que se encontró, digamos, a nivel de las narinas, mucosa oral, la placa supravejigal, el dorso de la lengua y en la materia fecal. Tenemos que los que más frecuentes se encuentran son estos 4 tipos, que constituyen aproximadamente el 95% a pesar de la gran cantidad de filos que son. Los Firmicutes, la Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria. Pero, a pesar de ser tan poco, que uno dice son 4, tenemos, tomando en cuenta la cantidad de clase, orden, familia, es más de 700 o 1000 microorganismos desde el punto de vista bacteriano, ya que no estoy tocando la parte de virus, que es completamente aparte y que está un poquito más atrás la investigación, aunque se han hecho avances muy recientes, muy interesantes en ese sentido. Veamos algunas cosas de esto. El Firmicutes básicamente son bacterias con gram positivo y que tienen una pared muy gruesa. Vean ustedes la gran cantidad que hay. Tienen su gran importancia sobre todo en la fermentación de productos lácticos y alcohólica, fermentación alcohólica, pero tenemos patógenos como el Bacillus anthracis, el enterococo y el estafilococo aureus. Los bacteroidetes, definitivamente, vean la gran cantidad, ¿no? Muchos de ellos patógenos. Tenemos, las actinobacterias, que son de gran interés porque aquí se encuentran una serie de microorganismos que son productores de agentes antineoplásicos como antraciclinas, son inmunomodificadores y antibióticos, una gran cantidad, y de antivirales, definitivamente. Y la proteobacteria, donde hay una gran cantidad de microorganismos patógenos. Entre ellos tenemos Shigella, Salmonella, Yersinia enterocolítica, o sea, hay una gran cantidad. La vía de adquisición fundamental es el nacimiento, ¿no?
En cuestión de horas, tan pronto el niño nace en una condición estéril, y esto últimamente en algunos artículos solamente lo voy a mencionar, en que se ha puesto duda porque se dice que hay incluso una microbiota a nivel del útero y de la placenta. Hay algunos que todavía no están de acuerdo, pero sí hay artículos en ese sentido. Entonces no es tan estéril como se mencionaba. El nacimiento por vía vaginal le confiere ciertos tipos de gérmenes, sobre todo lactobacillus y bifidobacterias, que son fundamentales en el niño. Y, por el contrario, cuando es a través de cesárea, existen otros gérmenes. Esto se ha dicho que incluso tiene que ver con una relación, por lo menos, de obesidad. Hay algunos estudios, sin embargo, no los quise mencionar porque no son del todo concluyentes en ese sentido, porque hay demasiados sesgos o variantes en ese sentido. Pero sí es un hecho definitivamente interesante que aquellos productos que han llegado a la vida a través de cesárea tienen una mayor incidencia de problemas alérgicos y tienen una mayor incidencia de problemas, digamos, de obesidad, entre otras cosas. Y esa microbiota al principio, al momento de nacer, en cuestiones de hora, pues va creciendo y le permite al niño pues tener una serie de funciones que son de gran beneficio. Y también la lactancia le provee de una serie, sobre todo de lactobacilos, que tienen un gran valor en el tracto gastrointestinal. Tenemos la colonización, obviamente, a través del contacto que van teniendo los niños y su relación con el entorno. Obviamente, a medida que va creciendo y que va estrechando la relación con el entorno, esa población, esa microbiota que no era tan diversa, se va diversificando, y se dice que aproximadamente a los 3 años prácticamente es igual que la microbiota del adulto. ¿De acuerdo? La diferencia que hay es que en aquellos niños que han nacido por cesárea, tardan por lo menos 6 meses en incorporar una microbiota similar, y es ahí lo que se dice que puede ser hasta un factor de riesgo para infecciones que a la larga puedan determinar incluso el desarrollo de la diabetes tipo 1, que se ha mencionado definitivamente entre estas posibilidades. Claro está, todo esto es modificado por una serie de circunstancias genéticas. ¿Por qué? Se ha visto que en determinados pacientes que tienen ciertas características haplotípicas y genes, permite la colonización de ciertos genes que no están, ciertas microbiotas o bacterias que no están en otros. La dieta no es lo mismo la dieta que se consume, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, que es una dieta mucho más proteica que la que se consume, por ejemplo, en África, y esto altera definitivamente la microbiota. Obviamente la localización, el uso de los antibióticos, y hay que tomar en cuenta que no solo el uso de los antibióticos en el ser humano, sino la gran cantidad de antibióticos que hoy en día se usan en veterinaria y como estimulantes, digamos, de crecimiento y de desarrollo, que impactan no solamente en el riesgo de infección, sino en estas condiciones también. Y obviamente las modificaciones del entorno. Las funciones del microbiota, básicamente, siempre tenemos, o nos vienen a la mente, y esto fue lo que uno aprendió cuando era estudiante, era básicamente la síntesis de vitaminas, de hormonas que lo protegían a uno, evitando el desarrollo de gérmenes patógenos. Pero esto es más complejo. Fíjense que produce una gran cantidad de sustancias, metaboliza. Por ejemplo, la que es pectina, lo que son carbohidratos complejos de lactosa, es capaz de digerirlo y producir una serie de sustancias, entre ellos aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, que tienen gran importancia desde el punto de vista energético y también estabilidad del epitelio del aparato gastrointestinal. Otra serie de sustancias, como son los derivados del indol acético, que da lugar a la producción de algunas sustancias con capacidad neurotransmisora, alfa-gama butírico, por mencionar algunos, metabolismo de medicamentos y toxinas,
la producción de energía, que ya lo mencioné, a través de los ácidos grasos, promueve la maduración del sistema inmune a nivel intestinal, y esto es importante. ¿Por qué? Porque básicamente aquellos animales de experimentación, se ha hecho con rata, y vamos a verlo después, que se han criado en un medio completamente estéril, no tienen un desarrollo adecuado de su capacidad inmunológica. Entonces, ese contacto, ese reto con la microbiota estimula y madura y hace que se desarrolle un mecanismo de defensa adecuado. Y obviamente por la protección contra los microorganismos patógenos. Los productos metabólicos de la microbiota, entre ellos los más importantes han sido, como les mencionaba, los ácidos grasos de cadena corta, ¿no?, que tienen que ver no solamente con la producción de energía, sino que también regulan parte del aparato inmunológico, y aquellos de cadenas medianas que tienen una función bactericida también. Partiendo de los ácidos biliares primarios, pues se obtienen los ácidos biliares secundarios, que tienen una importancia desde el punto de vista de una serie de patologías. Incluso se menciona que su alteración tiene que ver con el riesgo aumentado de desarrollar hepatopatía inducida por grasa, o sea, una esteatosis hepática definitivamente, y que en algunos casos pues puede evolucionar hacia una esteatohepatitis. El metabolismo de colina y carnitina es muy interesante porque esto correlaciona mucho con compromiso cardiovascular. Se ha visto que estas sustancias, como vamos a ver, se transforman en una serie de sustancias tóxicas y que son marcadores y tienen que ver con el desarrollo de aterogénesis, entre otras cosas. Los derivados del indolacético, como mencionamos, como el ácido gamma aminobutírico, y la producción pues de vitamina K y folato, que es lo más conocido. Entre las funciones de los ácidos grasos de cadenas cortas tenemos: protege contra las infecciones intestinales, mejora la utilización de energía, mejora la integridad del epitelio intestinal, hace que las uniones sean fuertes y que no permita definitivamente la permeabilidad, porque la permeabilidad es lo que va a hacer que penetren una serie de elementos, como son los lipopolisacáridos, que van a desarrollar pues un proceso, digamos, patológico. Y también interviene en la regulación del aparato inmune a través de las células T reguladoras. En el metabolismo de los ácidos biliares tenemos que regula a través de la estimulación de ciertos receptores, aquellos receptores como el receptor 5 acoplado a la proteína G y el 41, y entonces, ¿qué beneficio tenemos desde ese punto de vista? Disminuye la lipogénesis, disminuye la gluconeogénesis, y estos son factores que se ven alterados también en pacientes que desarrollan una condición metabólica como es la diabetes mellitus tipo 2, definitivamente, aparte de la hepatopatía por depósito de grasa. Y vean ustedes que tiene otro efecto, que es aumento de la regeneración hepática. Y por estimulación de ciertos receptores, ¿no?, sobre todo los fernesoides, tenemos que facilita la interconversión periférica de T4 a T3, o sea, tiene una acción metabólica. Es más, hay un artículo muy interesante que es de la ADA en Estados Unidos, que mencionan el papel endocrinológico de la microbiota definitivamente como tal. Inhibe la producción de citoquinas inducidas fundamentalmente por lo que mencionaba los lipopolisacáridos, que tienen una capacidad inductora a nivel del sistema inmune muy importante. Como le decía, el metabolismo de la colina y la L-carnitina se transforma en esto, trimetilamina, que a su vez es derivado a ácido de trimetilamina, que es tóxico. Y vean ustedes qué importancia tiene. Facilita la formación de macrófagos espumosos, o sea, la parte inicial de la aterogénesis.
Y al mismo tiempo, ¿con qué interfiere? Bueno, pues interfiere definitivamente con el transporte inverso del colesterol, o sea, evita que ese colesterol depositado a nivel del endotelio vascular sea eliminado. Entonces, todo esto favorece a una toragénesis y también a una esteatohepatitis no alcohólica. Veamos algunos ejemplos y escogí, obviamente, lo que tengo un poco más de conocimiento y el que estoy más familiarizado, que es en las enfermedades autoinmunes, la microbiota en la artritis reumatoide. Hace más o menos unos 6 o 7 años se publicó por primera vez la relación que había entre la enfermedad periodontal con la artritis reumatoide y que el tratamiento de ese proceso periodontal mejoraba la actividad de la artritis reumatoide. Cuando se caracterizaron cuáles eran los agentes causantes de esta enfermedad periodontal, fundamentalmente tenemos las porfiromonas gingivales, la prevotela y la tanerelas, que predominan en pacientes con artritis reumatoide cuando compara uno la microbiota, digamos, oral con personas sanas completamente. Entonces, tenemos restos de DNA de ellas en articulaciones de la artritis reumatoide, en estudios que se han hecho con reacción en cadena en polimerasa. Y una cosa muy interesante, las tres lo pueden hacer, pero fundamentalmente la porfiromona gingivales produce una enzima, la peptidil-arginina diaminasa, que produce una citrulización de las proteínas. Y esto juega un papel importante en el desarrollo de antígenos, ya que cambia y hace una configuración que hace que se respondan y se produzcan los llamados anticuerpos peptidocíclicos citrulinasa, que ustedes saben que es un marcador de mal pronóstico y que al mismo tiempo pueda tener importancia en la génesis de la enfermedad per se. Pero no solamente tenemos ahí, sino que hay también compromiso de la microbiota intestinal. Hay algunas cepas de ratones que se han producido para estudiar artritis reumatoide y tenemos esta cepa que en forma espontánea desarrolla un cuadro similar a una artritis reumatoide. Pero cuando esos ratones son criados en un medio estéril, no se desarrolla la artritis. La misma cepa tratada con antibióticos atenúa las manifestaciones de actividad de la artritis una vez que la han desarrollado. Existe otra cepa donde hay la carencia de los receptores antagónicos de interleuquina 1, que en presencia de bacterias, la Helicobacter, la Clostridio, han desarrollado cuadro de artritis. Y esta es muy interesante de los japoneses, donde han visto que el 75% de los pacientes con artritis reumatoide tienen Prevotella copris, similar a los que se encuentran con lo cual se ha inducido artritis en esta cepa de ratas. Pacientes con artritis reumatoide, como les decía, tienen la mayor predominancia de esta sustancia. Pero también hay compromiso del aparato respiratorio. Se ha visto en estudios que hizo Usher y colaboradores en el Instituto Karolinska, al analizar 57 pacientes, que ellos reconocen como un número pequeño, pero si uno se toma en cuenta la característica de eso, pues es representativo, encontraron que había una disbiosis también a nivel del aparato respiratorio, fundamentalmente con Prevotella y con porfiromona a ese nivel. Uno puede pensar, bueno, puede ser definitivamente a través de la invasión realizada por estar en contacto en la cavidad oral. Y tienen un comportamiento con el lavado bronquioalveolar parecido a el que se tiene con la sarcoidosis. Entonces tenemos que en la artritis reumatoide es claro evidente que patología a nivel de la cavidad oral, la microbiota oral, el aparato respiratorio e intestinal en presencia de factores genéticos, pues es capaz de desarrollar una artritis reumatoide. En el grupo de las enfermedades de las espondiloartropatías, que están aquí mencionadas, las que están catalogadas como tal,
y de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque comparte muchas características similares en cuanto a marcadores desde el punto de vista inmunológico, en cuanto al desarrollo de la enfermedad, en cuanto a la indicación de estas entidades. Ustedes saben que aproximadamente el 50 o 75% de los pacientes con espondiloartritis, cuando se le hace una colonoscopia, tienen cuadro subclínico de inflamación intestinal. Y que hay un porcentaje que puede llegar a un 15-20% que terminan desarrollando una enfermedad inflamatoria intestinal, sea un CUSI, que tal vez es lo más frecuente, o un Crohn definitivamente. Se ha encontrado que hay aumento de la permeabilidad en pacientes con espondilitis anquilosante en el epitelio, parecido a lo que se encuentra 5 veces más de lo que se encuentra en personas normales y parecido a lo que se encuentra en los animales de experimentación. La Klebsiella en pacientes con artritis reumatoide, con espondilitis anquilosante, durante la actividad se obtiene de la materia fecal, y estudio de reacción en cadena polimerasa demuestra el resto de bacterias a nivel articular. El uso del lactobacilo en algunos ha reducido la actividad de la enfermedad. Estos estudios se han hecho más que todo con animales experimentales. En el hombre los resultados no han sido tan concluyentes. Tenemos que ratas transgénicas que tienen un HLA B27 con beta-2 microglobulina muestran alteraciones del metaboloma. Ratas en ambiente estéril no desarrollan la enfermedad, pero esas ratas en el ambiente estéril, al ponerla en contacto con colonias de ratas normales, desarrollan la enfermedad. Y tienen alteración de la microbiota, aumento de Klebsiella, de bacteroides y de Ruminococcus. En términos generales, podemos decir que esa alteración a nivel de la microbiota intestinal permite o aumenta la permeabilidad de la mucosa, lo cual hace que entren los lipopolisacáridos, que ustedes saben que tienen una capacidad antigénica muy importante. Se estimula el aparato inmune a través de las células presentadoras de antígeno, y ese antígeno comparte ciertas características similares o de similitud molecular con componentes de nuestro organismo y de nuestras articulaciones. Parecido a lo que ocurre, digamos, con componentes de la fiebre reumática, ¿no? Y entonces se desarrolla una reacción de esos anticuerpos contra esos elementos de nuestro organismo y se monta una respuesta inmune. Por otro lado, se activan los macrófagos, hay una mayor producción de interleuquinas proinflamatorias, definitivo, que va a estimular definitivamente el desarrollo de otras nuevas citoquinas que tienen una capacidad de osteoclastogénesis y también de producir entesitis y entesopatía, que es una de las características de los marcadores de este grupo de enfermedades y de las enfermedades intestinales inflamatorias que cursan con compromiso de tipo reumatológico. Vean este otro artículo muy interesante publicado en Hepatology hace 2 años de la Universidad de Angers, donde tomaron 57 pacientes con esteatosis hepática comprobada por biopsia y tenían una concentración aumentada de bacteroides Ruminococcus en las heces. Una de las características es que los bacteroides aumentan la fermentación, aumentan la producción de ácido graso de cadena ramificada, y esto guarda relación con resistencia a la insulina. Y aquellos 27 pacientes con mayor severidad tenían una mayor cantidad de Ruminococcus. Los Ruminococcus también destruyen, por así decirlo, o metabolizan la celulosa, la pectina, y están produciendo liberación de acetato, propionato, alcohol y aminoácidos de cadena ramificada, todo lo cual aumenta la permeabilidad y crea un estado inflamatorio y un estado de hiperinsulinemia. O sea, vean esta relación, ¿no?, que guarda también cierta similitud con una condición metabólica como lo que es la intolerancia a los hidratos de carbono. Aquí tenemos básicamente este ejemplo de este trabajo de
de Bashard, en el cual se mezclan las alteraciones que se producen a nivel de la membrana, la producción de los ácidos grasos de cadenas cortas, la estimulación y el daño que se produce, ¿no?, favoreciendo la lipogénesis y la glucogénesis a nivel hepático, y que en algunos casos puede llegar a la esteatohepatitis o la enfermedad hepática del hígado no inducida por alcohol definitivo. La obesidad, también tenemos un aumento en la producción y almacenación de energía. El metabolismo de polisacáridos están aumentados, se convierten en ácidos grasos de cadenas cortas. Se produce una disminución de esta enzima que es inducida por el ayuno, y entonces todo esto favorece, al evitar esto, favorece que haya un estado de hiperinsulinemia y de mayor glucogénesis. Hay aumento de la permeabilidad intestinal y el tono del sistema endocannabinoide se ve alterado, y entonces altera sobre el centro de la saciedad. Entonces la persona come y come y come y no se llega a saciar. Y este estudio muy interesante que se ha hecho, ratas estériles con que tienen menos obesidad, a pesar de tener una alimentación alta. Pero esas mismas ratas, cuando se ponen en contacto de la misma alimentación, pero con otras ratas, y al cabo de un tiempo desarrollan ese traspaso de esa microbiota, ellos empiezan definitivamente a tener un crecimiento de la obesidad en forma exponencial. Las ratas obesas tienen más firmicutes y menos bacteroides, definitivamente es una de las que se ha encontrado. Esto no vamos a entrar mucho en detalle porque es para que tengan una idea la gran alteración a nivel de la microbiota intestinal que puede repercutir sobre el problema de la artropatía psoriásica a nivel de gota, de colitis, de asma, el riesgo incrementado que tiene la obesidad con las enfermedades autoinmunes, la hepatopatía inducida por grasa a nivel hepático, e incluso, como le mencionaba, el riesgo incrementado de una aterogénesis. Se ha tratado de manipular esto a través de los probióticos y los prebióticos, indicando que tienen la capacidad de modular la respuesta, ya sea por los organismos vivos que le estamos dando a través de los probióticos, o sustancias que van a modificar el metabolismo de los microorganismos, que son los prebióticos, que fortalecen la barrera intestinal e inmunomodulan. Sin embargo, vean que los estudios no han sido concluyentes en humanos. En 63 pacientes con espondilitis anquilosante no fueron mejores que en placebo. En 147 pacientes, otro estudio con espondilitis anquilosante, tampoco hubo una mejoría. Hay apenas un estudio de 33 pacientes donde sí encontró mejoría. Entonces, todavía aquí estamos mucho en pañales de lo que podemos hacer. En cuanto a la forma de modular, sería pues con antibióticos, dieta y el trasplante de la flora intestinal, que esto sí se ha usado para combatir una serie de patologías, como ustedes recuerdan, de tipo de combatir el Clostridium. Los estudios preliminares han sido alentadores, pero falta mucho por recorrer. Y esto es lo que están haciendo las compañías, que ya se quieren adelantar. Y entonces están tratando de analizar una serie de sustancias que vayan a modular definitivamente la microbiota, y en esa forma pues ser usada en el manejo de algunas de estas entidades. Hay que tener cuidado desde ese punto de vista. Los cambios de la microbiota, a uno se le presenta una serie de preguntas. ¿Los cambios de la microbiota son causa o consecuencia de la enfermedad? Es algo que uno está siempre pensando, porque puede ser no la causa, puede ser un epifenómeno. Y una de las cosas que se ha dicho con artritis reumatoide, hay una asociación directa de tabaquismo en artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y las personas con hábito tabáquico tienen una mayor incidencia de enfermedad periodontal. Entonces, esto pudiera ser la explicación desde ese punto de vista. Otro es inducir cambios en la microbiota. ¿Podrá detener o mejorar la enfermedad per se? Yo creo personalmente que no.
con lo poco que he leído, puede ser un factor, pero no va a ser un factor que va a poder, digamos, actuar por sí solo, sino que tiene que ser aunado a otra serie de intervenciones desde ese punto de vista. Y obviamente la pregunta, ¿serán permanentes estos cambios? Bueno, hay bastantes preguntas por responder. Aquí les he puesto solamente algunas. Sin lugar a duda, los estudios que se están realizando en la microbiota han desarrollado una gran cantidad de expectativa, pero también de polarización en el cuerpo, digamos, científico. ¿Por qué? Porque hay algunos que los apoyan y creen definitivamente que es responsable de muchas de las condiciones. Están los otros, están los que tienen una conducta completamente opuesta y no creen que vayan a ser de importancia. Yo creo que lo lógico y la conducta prudente es tomar un punto intermedio, o sea, mantener expectativa, analizar las diferentes publicaciones que hay con un verdadero estudio analítico, crítico y científico y obtener y ver los resultados de ese punto de vista. Muchas gracias.